tardes, estudiantes. Es un placer saludarles. Estamos aquí, ¿verdad?, para explicar el tema 5, periféricos y componentes de las computadoras. Vamos a ir a hablar cada uno de ellos: la memoria RAM, la tarjeta de video, tarjeta de audio. Ok, vamos a ir viendo las funciones y características de cada uno de ellos. Espero, ¿verdad?, que sean cómodos, que lo disfruten de la mejor manera y que por favor también, ¿verdad?, hagan su tarea, lo cual es, ¿verdad?, un video explicando los periféricos y componentes de la computadora. Un valor de 4%, la cual vence el 3 del 08 del 2025, es decir, el 3 de agosto. Ok, entonces vamos a continuar, vamos a irnos a nuestra carpeta. Okay. Vamos a irnos a recursos educativos, a presentación y vamos a proyectar. Voy a proyectar aquí, hoy quiero proyectar desde el PDF. Okay. Entonces, vamos a presentar. Ok. Primeramente explicar que los periféricos, ¿verdad?, es el tema y sus componentes, ¿verdad?, cada computadora. Ok, entonces nuestros objetivos, ¿verdad? Como objetivo general tenemos comprender las clasificaciones, funciones y características de los periféricos. También, ¿verdad?, interno de una computadora para identificar su importancia y el funcionamiento de un sistema. Ok, dentro de lo que es los objetivos específicos, tenemos lo que es, ¿verdad?, clasificar los periféricos de una computadora. Recuerden que un periférico es aquello, ¿verdad?, dispositivo externo que se conecta a una computadora para ampliar lo que son las capacidades y facilidades de uso. Entre ellos tenemos de entrada, de salida y los mixtos. Reconocer los componentes internos y su función dentro del equipo. Describir las características principales, valorar la importancia de cada elemento en el rendimiento del sistema en general de una computadora. Dentro de lo que es hardware, tenemos lo que es, ¿verdad?, el hardware se refiere, recuerden que el hardware es todo lo físico, ¿ok?, de un sistema informático. Es decir, aquellos que pueden ser tocados o vistos. Dentro de ellos tenemos, ¿verdad?, que es hardware, la impresora es hardware, el ventilador, el disco duro, la tarjeta madre, el teclado, la memoria RAM, el procesador y el escáner. Hay muchos más, ¿verdad? Ahorita son una pequeña imagen. En los periféricos de entrada son aquellos que permiten al usuario ingresar datos o comandos en un dispositivo electrónico. Entre ellos tenemos el teclado, ¿verdad?, que nos permite introducirlo con letras, el mouse, mover el cursor, el joystick que permite dentro de una PlayStation, la cámara web que permite, ¿verdad?, lo que es la vista previa, el escáner que va a introducir datos, el micrófono para lo que es el audio, el lector de código de barras y el lápiz óptico que es común en celulares. Ok, entonces, estos son los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada, en términos generales, son aquellos, ¿verdad?, que van a permitir que el usuario pueda manipular los datos, nada más. En los periféricos de salida son los que muestran o representan una información procesada por una computadora y dispositivo electrónico al usuario o a otros dispositivos. Entre ellos tenemos la pantalla del monitor, por ejemplo, la pantalla de nuestra computadora, la que nos permite estar observando, pero es de salida. Tenemos la impresora, que es aquella que siempre va a sacar una imagen que mandamos imprimir, las altavoces para la salida del audio, y ahí no tenemos ningún problema. Tenemos los auriculares, ¿okay?, que también son una salida de audio. Los plotters, que básicamente también son otra salida para imágenes. El fax también, ¿verdad?, muy antiguo, pero sí era de salida. Y el data show, ¿verdad?, que es la que permite la salida de las imágenes. Ok. También tenemos los mixtos, que son los que reciben datos desde el usuario de entrada y también envían datos procesados al sistema o usuario de salida. Entre ellos tenemos la pantalla táctil, la unidad Blu-ray, las memorias flash, los discos duros y la unidad de disquete. Pueden ser tanto de entrada como también pueden ser de salida. Por eso le llaman mixed. Ok, entonces, vamos a continuar entonces, una vez que entendemos lo que son periféricos de entrada, de salida y mixto, pasemos entonces a los componentes de una computadora. Cuando ustedes abran un CPU, como antes le decimos nosotros, o mejor dicho, cuando ustedes abran la carcasa o el gabinete, como se conoce, ustedes van a encontrar
todos los elementos necesarios de una computadora que permite su funcionamiento. Esto incluye la placa base, el procesador, la memoria RAM, el disco duro, la tarjeta gráfica, la tarjeta de sonido, la fuente de poder y los cables de datos como los cables SATA, okay, el cable DVI 20 de 12 pines, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos componentes son los que permiten el funcionamiento de esa computadora que va a necesitar un sistema operativo para que cada componente se efectúe en tiempo y forma. Ok, aquí tenemos una pequeña imagen de lo que es, verdad, los componentes internos de la computadora. No son todos, claro, ¿verdad? Pero al menos la mayoría. Ok, empecemos por la tarjeta madre. La tarjeta madre es la placa principal de la computadora. Su función es interconectar todos los componentes internos. Es decir, ahí va a conectarse el procesador, se van a conectar los discos duros, los cables de los discos duros, o incluso los discos duros, las tarjetas de audio, video, la tarjeta gráfica, y pueden comunicarse entre sí y funcionar como un sistema integrado. Entre las características que posee ranuras, posee puertos, las ranuras, los puertos, okay, impresos que distribuyen energía y datos. Cada tarjeta madre está diseñada para un tipo específico de procesador y memoria. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que verificar primero si el procesador o la memoria RAM que tengo se adapta a las necesidades de la tarjeta madre. Recuerden que existen diferentes tipos de tarjeta madre, micro ATX, la ATX, la mini ATX, ¿okay? Y otros tipos de tarjeta madre. Entonces, es necesario evaluar si lo que es el procesador y la memoria RAM se adapta, ¿verdad? O cualquier tipo de dispositivo que vaya a conectar. ¿Okay? Dentro del procesador tenemos lo que es el CPU, ¿okay? Que es el cerebro, mejor dicho, por decirlo así, el que ejecuta todas las instrucciones, el que procesa los datos de los programas y del sistema operativo, permitiendo que todo funcione correctamente. Su velocidad, ya sabe que un procesador, pues la velocidad se mide en gigahercios y puede tener varios núcleos que permiten realizar múltiples tareas al mismo tiempo, es decir, que son multitareas. Tenemos diferentes tipos de procesadores, sea un Core i9, sea lo que es AMD Ryzen, ¿okay? Sea M2 Max, ¿okay? Y cada uno se adapta a una computadora en específico. ¿Okay? El Core i9, pues básicamente es una de las gamas altas, está el Core i5, el Core i7, cada uno lleva su generación de onceava, de doceava hasta terciava generación. El AMD Ryzen pues se divide por categorías, está categoría 5, 7, 9 y así sucesivamente, y los M2 Max que básicamente son para las computadoras de lo que es Mac. ¿Okay? Tenemos las ventiladoras, que básicamente la función de la ventiladora es mantener la temperatura adecuada dentro del gabinete, expulsando el aire caliente generado por los sistemas de funcionamiento. Es decir, esta trata de enfriar que cada dispositivo pues se mantenga una buena temperatura. Varían en tamaños y velocidad y se colocan en puntos claves como el procesador, la fuente o la carcasa. Algunas tienen el control de temperatura automático. ¿Qué quiere decir todo esto? Básicamente ustedes siempre saben que hay una ventiladora para lo que es el procesador. Pero hay otras ventiladoras que es para lo que es la parte de la fuente de poder para mantenerla fría. O también, ¿verdad? Para limpiar o para mantener fresco se pueden adaptar otros tipos de ventiladores. ¿Okay? Otra parte que tenemos nosotros es el disipador de calor, que se encarga de absorber el calor del procesador y distribuirlo hacia el aire, ayudando a evitar el sobrecalentamiento. El disipador de calor es lo que viene básicamente es como a procesar todo el calor que suministra el procesador y lo que hace pues es evitar el sobrecalentamiento. ¿Okay? Básicamente todos son hechos de aluminio y todo el tiempo van encima del CPU, es decir, del procesador. ¿Ok? Y para mantener una buena temperatura y para que el procesador
y lo que es el disipador de calor no se fundan entre sí, entonces se le echa pasta térmica. La pasta térmica es un elemento esencial que ayuda a mantener lo que es la parte del enfriamiento dentro de mi computadora. Seguidamente tenemos lo que son la memoria RAM, que almacena temporalmente los datos. Recuerde que la memoria RAM le va a ayudar a recuperar sus datos siempre y cuando no apague su computadora. Una vez que apague su computadora, se borra el caché que tenía y ya no puede volver a recuperar la información. Pero eso se le llama de tipo temporal. Para eso también está el disco duro, porque el disco duro sí le va a permitir guardar la información. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto lo que va a permitir es fácil acceso a la información. ¿Ok? Recuerden que algunas memorias RAM traen lo que es un procesador integrado dentro de lo que es la placa madre. ¿Para qué? Para que pueda procesar lo que es el procesador de manera más rápida, lo que es la parte de la información. Recuerden que la capacidad influye dentro del rendimiento, se mide en gigabytes y existen diferentes tipos como DDR4, DDR3 o DDR5 según la velocidad de generación. Ok, no, nosotros pues generalmente actualmente estamos con la DDR4, la DDR5, hay algunas pues son de 16, de 8 RAM, pero yo siempre les digo a mis estudiantes, también va a depender del procesador, si es un Core i9, si es un AMD Ryzen 9, dependiendo del procesador que yo esté utilizando, así también pues voy a hacer que el procesador prospere de acuerdo con la memoria RAM y que coincida con el procesador, porque nada va a servir tener un buen procesador y una memoria RAM que no funcione. A su vez están interconectados con un diferente tipo de disco duro que tenga, ¿verdad? Si es un disco duro, si es un SSD, si es un M2, un M3, dependiendo, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces estos tres elementos son esenciales para mantener un buen rendimiento y funcionamiento de lo que es mi computadora, para que sea más rápida, compleja y que permita realizar todas las tareas, es decir, multitareas, dentro de mi sistema operativo. Tenemos las tarjetas de video, que básicamente lo que hace pues es procesar los gráficos y las imágenes que se envían al monitor. Es esencial para juegos, para diseño gráfico, edición de videos y otras tareas visuales intensas. Ok, la tarjeta de video, okay, lo que viene es a recibir grandes señales del procesador, las cuales los procesa y los convierte en gráficos. Okay. Envía las imágenes al monitor para que el usuario pueda ver lo que está procesando. Puede estar integrada en la placa madre o ser una tarjeta dedicada. Tiene su propia memoria VRAM, okay, para un rendimiento gráfico superior. Es por eso que a veces nos dicen una tarjeta gráfica de 2 GB. Así nos dicen. Entonces lo que estamos diciendo ahí, ¿verdad? Más velocidad. Entonces va a ser mayor procesamiento. Tenemos las tarjetas de audio que permiten a las computadoras que procesen y produzcan sonido, además de capturar audio a través de los micrófonos. ¿Okay? Estos puertos de entrada y de salida del sonido pueden ofrecer sonido estéreo envolvente de 5.1, 7.1 y puede ser integral o dedicada. ¿Qué quiere decir esto? La tarjeta de audio siempre va a permitir que nosotros podamos escuchar o podamos hablar, dictarle a la computadora a través del micrófono o escuchar música. Okay, la tarjeta de audio lo que viene a hacer pues, es procesar y reproducir un sonido. Nada más. Tenemos la tarjeta de red, lo que permite la conexión de la computadora a una red LAN o a internet, permitiendo esta transmisión de datos en dispositivo. Puede ser por cable Ethernet o puede ser por una inalámbrica Wi-Fi, ya que algunas tarjetas modernas integran ambas opciones. Algunas tarjetas, no todas, ¿verdad? En algunos casos es necesario montar la de red y también es necesario montar lo que es la de Wi-Fi. ¿Para qué? Para poder obtener lo que es la parte de la red Wi-Fi. Esta también, ¿verdad? Esta tarjeta que tengo aquí trae los dos. Aquí ubico lo que es mi parte de la antena Wi-Fi para tener la información. Generalmente las computadoras actuales, más que todo las de escritorio, pues no traen lo que es esta tarjeta de red para Wi-Fi, pero sí viene para lo que es Ethernet, es decir, por RJ45. Por más que le instalemos lo que es esta parte de los drivers del Wi-Fi, es imposible conectarse. Lo que recomiendo yo es comprar un adaptador Wi-Fi
estilo USB 2.0 para poder acceder de manera inalámbrica. Tenemos los CDs o DVD-ROMs que permiten la lectura y en algunos casos grabación de discos ópticos. Básicamente se utilizan pues para instalar software, ya que algunos software anteriormente pues venían en CD, ya sea como el Office, ya sea como un sistema operativo de Windows 10 o Windows 7, antes se hacía de esa manera, o también para hacer películas o para hacer un respaldo dentro de un CD en blanco. Dentro de las características, cada vez es más común su velocidad de lectura y escritura, que se mide en X, por ejemplo 8X, 16X, y funciona con medio físico. Ok. Tenemos también lo que es los discos duros, que a diferencia de la memoria RAM que almacena temporalmente, y el disco duro lo almacena de manera permanente, el sistema operativo, programas, archivos y datos del usuario, incluso cuando el equipo está apagado. Esta es la gran diferencia de la memoria RAM, es decir, que ya el disco duro sí me almacena toda la información de manera rápida y precisa. Tenemos diferentes tipos de disco duro. Tenemos el HDD, que es más económico y mecánico, con más capacidad. Sin embargo, pues el otro, el SSD, es más rápido, silencioso y resistente, pero más caro por gigabyte. Es decir, puede hacer que yo me compre un terabyte de un disco duro HDD al precio de un disco SSD de 256 gigabytes. Generalmente el disco duro HDD puede tener más capacidad de memoria, pero no significa que sea más rápido. ¿Okay? Y ya también existen los M2, que son mucho más rápidos que los SSD y procesan la información de manera rápida. Tenemos la fuente de poder, que la fuente de poder ya lo hemos explicado en la clase de corriente alterna y corriente directa. Ya la fuente de poder, pues, lo que viene a hacer es convertir la energía de corriente alterna de la red eléctrica en una corriente directa para que no quemar los dispositivos de nuestro PC. ¿Ok? Se mide en watts y una fuente de calidad protege el sistema contra sobrecargas y distribuye el voltaje de forma estable. Es decir, alimenta lo que es la tarjeta madre, alimenta el disco duro, alimenta la lectura de decidir, alimenta lo que es también esta parte de las ventiladoras y toda la energía la distribuye. 3 voltios para el procesador, después la tarjeta madre, una vez que la distribuye la tarjeta madre distribuye para el procesador, distribuye cuánto voltaje para la batería, cuánto voltaje para la memoria RAM, y así trabaja la fuente de poder. ¿Okay? La fuente de poder suministra la energía, pero siempre la regula antes de llegar a los dispositivos. ¿Para qué? Para que no haya una sobrecarga de lo que es una fuente directa, de una fuente alterna, que vaya sobrecargado y queme mi dispositivo. Ya él lo convierte en corriente directa y lo que hace pues es que reducir la capacidad de energía para cada dispositivo. Tenemos las bocinas internas, ¿okay? Que reproducen los sonidos básicos del sistema, como el REM, alertas, pitidos, indican el estado del hardware, al de la PC. ¿Okay? Estas bocinas son pequeñas, de baja potencia y están integradas directamente a la tarjeta madre o al gabinete. Pero ustedes cuando les falta memoria RAM van a escuchar 5 pitidos. Cuando falta la batería parece que son 2 pitidos, no recuerdo muy bien. Y estas bocinas se activan, para detectar cualquier fallo en el hardware. Pero lo llaman bocinas internas. Están directamente integrados a la tarjeta madre. Existen las bocinas externas, que son las que van a permitir un sonido a lo que es mi PC. Ya llámese estos parlantes, ¿verdad? Pequeños parlantes, que esas ya son externas. Tenemos los LED de panel frontal, que indican el estado de encendido de la computadora y se activan en el disco duro o otros procesos. Son luces pequeñas, ubicadas en la parte frontal del gabinete, se iluminan o parpadean según sea la actividad. Recuerden que a veces cuando conectamos el cable de red, empieza a parpadear una luz verde, una naranja. En la parte de enfrente también los dispositivos tienen una iluminación para detectar que están funcionando adecuadamente. Y estos son los luces LED del panel frontal. Tenemos los puertos, los puertos con los que permiten conectar dispositivos externos como memoria, teclados, mouse, cámaras, impresoras,
Y estos puertos transfieren energía y datos. Existen varios tipos, llámense estos USB de 2.0, que es la categoría estándar. También tenemos la categoría rápida, que es 3.0, y USB-C, que es ya con el teléfono. ¿Okay? Es el USB-C, que es reversible y moderno. Pero este es nuestro puerto. Aquellos puertos los que permiten conectar mouse, teclado, impresoras, USB, etcétera, etcétera. Y para concluir, pues decimos nosotros que el conocer los periféricos y componentes internos de una computadora permite entender su funcionamiento, identificar sus partes principales y valorar la importancia de cada uno en el rendimiento del equipo. Es decir, pues, cuando nosotros ya conocemos qué función hace cada dispositivo, pues nosotros entendemos rápidamente los fallos que presenta nuestra computadora y cuál es el posible fallo que tenga. Este conocimiento facilita el uso, el mantenimiento y mejora el sistema desarrollando competencias técnicas y esenciales. Y ahí les dejo un mensajito que dice que el conocimiento de cada parte de la computadora nos permite no solo usarla mejor, sino también cuidarla, repararla y potenciar su rendimiento, ya que nosotros conocemos cada parte, cuál es el funcionamiento, el por qué me está fallando. Entonces nos hace hacer personas más productivas. Como siempre, les dejamos el versículo bíblico que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y les hará dar. Santiago 1.5, ¿okay? Siempre pidamos a Dios sabiduría, sobre todo en este camino de la vida, que es pues prácticamente donde nos encontramos, un mundo que es difícil entenderlo, así que pedir a Dios ante todo. Muchas gracias y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente clase. Paz y bien para cada uno de ustedes.